buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Este jueves 24 de septiembre amanece lleno de noticias que es importante que ubiquemos con precisión. Mucha noticia de carácter internacional se ha producido que nos afecta, que nos impacta directamente a los venezolanos. Las más recientes, por supuesto, están vinculadas con la Comisión de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas, el impacto que eso tuvo cuando fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Como ustedes saben, insólitamente el gobierno de Maduro obtuvo un escaño en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es importante decir las cosas como son. Si el gobierno de Maduro tiene un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, es porque es muy importante que a la lucha del pueblo democrático venezolano la esté apoyando 60 países en el mundo. Pero recordemos que en el planeta existen más de 260 países. Entonces, ese desbalance entre una cosa y la otra es lo que nos genera este tipo de situaciones. Para colaborarnos en el análisis de esta situación, tenemos en línea a Douglas Zavala. Douglas Zavala es un analista político, es zuliano, es una persona que sus aportes, sus escritos los hemos podido ver a través de Tal Cual Digital y también a través de Aporrea, y recientemente en la red social Twitter ha publicado interesantes consideraciones a propósito de lo que está ocurriendo en la política nacional. Por eso nos pareció altamente relevante conocer su opinión sobre todas estas cosas que están ocurriendo en estos días. Douglas, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Por cierto, el madrugonazo es para ti mucho más severo que para nosotros porque hay una hora de diferencia. Muy buenos días, Douglas. Te escuchamos. Buenos días. Bueno, sí, cómo no, te escucho. Y buenos días a todos allá en Caracas. Has dicho tú en la red social Twitter que tenemos, has coincidido con algunos planteamientos que han sido hechos acerca de que estamos atravesando uno de los momentos más difíciles en la oposición venezolana. Pero vas más allá y dices que el liderazgo político venezolano ha dejado prácticamente huérfano al 80% del país. Por favor, desarróllanos ese punto. Bueno, yo creo que de verdad los venezolanos, tanto los que estamos por el mundo rodando como los que están dentro del territorio, vivimos uno de los peores momentos para la oposición venezolana, incluso desde que estuvo Hugo Chávez. O sea, una mayor dispersión no se puede presentar, porque se presenta el conflicto primero entre quienes creemos, porque yo soy de esa idea, de que las vías venezolanas tienen que partir de una negociación con el gobierno para buscar caminos, el camino democrático, el camino pacífico, el camino electoral, y quienes están en la tesis de que con el gobierno no se negocia y ni se va a elecciones, salvo que el gobierno no exista, no esté. Y por supuesto, dentro de los factores políticos que mantienen esta tesis radical de cero negociación, de buscar cualquier camino que nos permita que por la vía pacífica y democrática podamos resolver los conflictos que tiene el país. Bueno, allí mismo ha habido siempre factores internos que a su vez están divididos, o sea, llámese María Corina, el propio Ledesma, ¿no? Y los otros factores del G4, que aunque tienen posiciones radicales, ellos mismos, o sea, se debaten por ver cuál de los dos factores que están allí dentro del G4, y los del G4 con estos sectores allí, se presentan también esta división.
y en el caso de quienes, para mí, sabiamente, con mucha inteligencia y moderación, han tomado el camino electoral, bueno, le están presentando al electorado venezolano 10 opciones distintas. Y es obvio que para nadie es un secreto que en política es la unidad lo que te permite lograr un triunfo. O sea, yo he escuchado voceros de las 10 opciones para presentar candidaturas para la Asamblea Nacional diciendo que eso es un mito, hacer un bloque unitario, porque le permite a los electores escoger entre toda la variedad de propuestas. Bueno, por ese camino, por supuesto que nosotros vamos a lograr que Maduro se consolide y obtenga de darse estas elecciones una victoria contundente el 6 de diciembre, si se realizan las elecciones el 6 de diciembre, porque le va a ser muy cuesta arriba a los factores políticos de la oposición que van a participar obtener una victoria, incluso mandar circuitos electorales. O sea, 10 candidatos contra uno del PSUV, que el PSUV significa en todo el país, unas 20 gobernaciones activas, con más de 400 alcaldías del país activas. O sea, no es fácil que puedan ganar si son 10 opciones, con todo el poder que representa hoy en este momento el propio gobierno. Estamos conversando con Douglas Zavala. Douglas Zavala es analista político, venezolano, por supuesto, es uno de los 5 millones de venezolanos que están en la diáspora. Él está actualmente en Medellín y tiene una hora menos con nosotros, es decir, para él esta entrevista no arrancó a las 5:30 de la mañana, sino a las 4:30, sacrificio que le agradecemos profundamente. Douglas nos está explicando cómo desafortunadamente hoy nuestra oposición y en general todo lo que es el campo del no chavismo, porque hay gente que está en el no chavismo que son considerados por algunos como que no es oposición, y está incluso esta defección del oficialismo que es la Alianza Popular Revolucionaria, es decir, el PPT, el Partido Comunista, Tupamaros, una importante cantidad de cuadros del chavismo que no están ya en el polo patriótico y presentaron fórmulas distintas. Entonces nos dice Douglas Zavala que quienes están por la participación electoral han presentado no menos de 10 fórmulas distintas. Está la alianza en la que participa el MAS, está la alianza en la que participa Avanzada Progresista, están el señor Claudio Fermín por su cuenta, es decir, una suerte de atomización de quienes están a favor de la participación electoral, pero quienes están a favor de la abstención también están divididos. Por un lado tenemos la fórmula liderada por la señora Machado y el alcalde Ledesma, el exalcalde Ledesma, y por otro lado la fórmula liderada por Leopoldo López y el presidente encargado Juan Guaidó. A propósito de esto último, queríamos preguntarte lo siguiente, Douglas. Anoche, en una transmisión dirigida a las delegaciones de los países en la Asamblea General de la ONU, el presidente interino Juan Guaidó planteó la activación de la R2P, la llamada responsabilidad para defender, con lo cual está repitiendo lo que dice la señora Machado desde hace bastante tiempo, por cierto. Estamos en presencia de que este fue un mensaje del señor Guaidó al mundo o al país, o forma parte de la disputa entre las dos facciones abstencionistas por el liderazgo de ese extremo. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, en primer lugar, por supuesto, dado que se estaba dando el debate de la ONU y después Guaidó dijo que se iba a dirigir a través de los medios, de las redes, a los que estaban participando en ese evento. Yo mismo me generé la expectativa de que pudiese, pedir ayuda, pero para buscar una salida de carácter democrática. Y yo siento que esto para los venezolanos es casi como una mala noticia, porque precisamente el insistir en buscar una salida no negociada y pedir la ayuda de los factores y de los actores internacionales y sobre todo de la comunidad latinoamericana
para que vengan a resolver un conflicto, bueno, Guaidó vuelve a asumir la misma posición y en eso, como tú lo estás diciendo, bueno, han logrado un punto de encuentro que no lo tenían claro, ¿no? Porque quienes más han insistido en eso ha sido Ledesma y María Corina, y los sectores que están en Miami, o opositores que cuando Guaidó estuvo allá, gritaban a todo pulmón, invasión, invasión, invasión. Bueno, por este camino a nosotros, los venezolanos, se nos va a poner mucho más lejos la posibilidad de una salida de la crisis, en primer lugar porque es una variable que Guaidó y los factores que están dentro del G4 no controlan en lo absoluto, no controlan en lo absoluto. Y salvo que haya un plan, secreto, de que ya tienen determinada una invasión, porque eso va a ser una invasión. Ese es el plan de la acción, de la ayuda humanitaria que siempre ha exigido, como tú le dices, María Corina. Esto es prácticamente la repetición o la reivindicación de una conducta política que llevó a la oposición, bueno, al estado donde se encuentra, ¿no? Al estado donde se encuentra, porque es una variable que no la controlan ellos, genera una falsa expectativa en la población de pensar que desde afuera nos van a venir a resolver el problema, y con el otro elemento más grave, pues, ¿no? Una invasión o una intervención, una ayuda, entre comillas, humanitaria, como la está planteando Guaidó, ni siquiera en los términos y en los niveles que pudo haberlo hecho, porque a veces se agarran de esa experiencia histórica. Bolívar lo hizo, pero Bolívar frente de los venezolanos, de los llaneros, de los negros, de los cimarrones que se levantaron con Bolívar, y Oleri lo acompañó, que fue su decano hasta el final, extranjero, y hubo una minúscula presencia de ejércitos solidarios con la causa independentista, pero al frente. No, yo quisiera ver que el señor Ledesma venga a jugarse, se posicione al frente en el supuesto que hay una situación, una salida de esta naturaleza. Yo creo que eso va a generar otra falsa expectativa. Mira, cuando se dio el revocatorio contra Chávez, yo en el Zulia era el representante ante el CNE del chavismo. Cuando se produjo después del 2015 aquella victoria clamorosa de la Asamblea Nacional y se aparecieron con la tesis del revocatorio, y yo formaba parte, en ese momento yo era el representante de Avanzada Progresista en la mesa de la Unidad Democrática, y cuando se plantearon esto, yo se los alerté, les dije, este camino de ir a pedir un revocatorio, le dije, yo que vengo del chavismo, que estuve en el proceso de revocatorio defendiendo la causa de Chávez en el CNE, no es el camino correcto, nunca se lo van a dar, se lo van a torpedear totalmente, y es preferible que nosotros vayamos al proceso normal de ir siempre en la vía de la acumulación de fuerza hacia las gobernaciones y después a las alcaldías, y después esperar el proceso normal en las elecciones presidenciales, y allí encontraremos a un Nicolás Maduro altamente derrotado, arrinconado, y nosotros con fuerza. Eso no fue posible. Yo no lo acompañé en eso. Entonces, todo el camino que se transitó. Cuando apareció el Frente Amplio, yo me volví a acercar y fui de representación en el Zulia del chavismo disidente. Y les quiero comentar esto. Días antes, justo unos 2 días, 3 días antes de la famosa invitación que se estaba haciendo para que el pueblo saliera el 1 de mayo a las calles a protestar contra el gobierno de Maduro, los factores allí radicales del G4, el secretario general de Voluntad Popular, no por señalarlo de zapa ni nada, sino porque eso es un hecho, pues, digo, no, mire, vamos a suspender las actividades de movilización que hay para el sur, porque después vamos a avisar. Y yo me recuerdo que yo algunos amigos que estaban ahí en la reunión, les dije, mire, pero ¿qué va a pasar? Y que ellos, nada, pasó lo que pasó, pues. Pasó lo que pasó, el fracaso de una intentona golpista militar, sin respaldo militar alguno, sin respaldo político de la población, sin respaldo social,
Y bueno, de ahí en adelante las movilizaciones del pueblo venezolano se pararon en seco porque el pueblo no acompaña estas cosas. Eso se ha demostrado. Entonces, yo creo que lo de Guaidó, para referirme a esto, es una mala noticia para los venezolanos, y ojalá que el pueblo venezolano, que es paciente, pueda entender eso, y ojalá que yo de verdad desearía que los factores democráticos que están dentro del G4, porque yo sé que existen, porque converso con mucha gente amiga allí de distintas organizaciones políticas que son del sur y son parlamentarios, yo sé que no tienen esta posición, no las acompañan, y bueno, es parte del debate que tienen allí adentro, pero ojalá que nosotros de verdad pudiésemos, los venezolanos, nosotros, sin la injerencia externa de organismos multinacionales, o sobre todo si no tienen que ver con la presencia militar, para que aquí vaya a haber una confrontación armada que no sabemos dónde va a terminar, podamos buscar la manera de, cómo no, arrinconar a Maduro, pero para buscar una salida pacífica, democrática y electoral. Y por supuesto que se supere el tema de la unidad de quienes en definitiva van a ir a esas elecciones en el supuesto que se haga. Douglas, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 24 de septiembre y hayas compartido tu visión, tu óptica sobre lo que está ocurriendo. Muy buenos días. Bueno, no, muy agradecido con tu llamada. Claro, me debes una. Son las 4 y tanto de la madrugada aquí en esta ciudad, que por cierto se parece mucho a Caracas, muchísimo, pero tiene Medellín, cuando no llueve está lloviendo. ¿Ves? Muchísimas gracias, Douglas. Efectivamente, era Douglas Zavala desde Medellín. Debo recordarles que Medellín para nosotros, los caraqueños, es una esperanza. Medellín hace 15 años era un desastre, era una ciudad bombardeada literalmente en manos del narcotráfico y de la violencia. Hoy Medellín es una ciudad con excelentes servicios públicos. ¿Son los colombianos mejores que nosotros? ¿Tienen algún componente distinto en el ADN? No, vale. Somos muy parecidos. Medellín se parece bastante a Caracas. Cuando Caracas tiene suerte, se parece a Medellín. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Contigo, María Corina Machado. Esto es un país que está en ebullición y prepárense a lo que aquí va a pasar, porque sabemos que además no estamos solos, que hay una comunidad internacional que nos acompaña, que el epicentro de la lucha por Occidente se está dando en Venezuela y que nuestra libertad la vamos a conquistar y las fuerzas que necesitamos las vamos a conseguir. Y aquellos que no estén convencidos, los vamos a convencer. Pero este país lo vamos a liberar para tus hijos y para todos los venezolanos. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR, porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estábamos conversando en el segmento anterior con Douglas Zavala, analista político. Interesante su opinión, porque Douglas es una persona que viene del chavismo, que se revela frente a las imposiciones políticas de ese sector, se incorpora a la lucha democrática y dice con absoluta claridad, yo me salgo del chavismo, que es la violencia, no para seguir buscando violencia en otro lado, sino para promover la construcción de una solución democrática y pacífica al drama venezolano. Desde esa perspectiva es que nos está haciendo este análisis Douglas Zavala. Vamos a conversar ahora con otro venezolano que su área de conocimiento, su área de experticia es muy amplia. Él es sociólogo, es experto en problemas del desarrollo y ha hecho del seguimiento del tema de la inversión social del madurismo un punto focal de su investigación. Es muy relevante lo que ha estado investigando recientemente Edison Arciniegas, quien es el fundador y vocero de la ONG Ciudadanía en Acción, porque que yo recuerde, pues la oposición venezolana tiene mucho tiempo diciendo que la hegemonía del chavismo se construyó sobre dos pilares. Por un lado, el carisma arrollador de Chávez y por otro lado, la inmensa cantidad de dinero que Chávez utilizó para imponer esa hegemonía. Bueno, hoy tenemos una situación completamente distinta. No hay gobernante más desangelado que Nicolás Maduro. No hay gobernante más deteriorado en su imagen pública, incluso entre sus propios partidarios, que Nicolás Maduro. Y lo que tiene que ver con la inversión social ha retrocedido ampliamente. Pero esta impresión que tenemos muchos es llevada a números concretos por Edison Arciniegas. Edison, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los más recientes descubrimientos, los más recientes hallazgos que tienes en materia de este tema, que es la inversión social del Estado? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, amigo mío. Fíjate, nosotros hemos venido desarrollando unos sistemas de observación y de monitoreo de los programas
vertebrales, de transferencias, tanto en especies como en metálico del Estado venezolano. Nuestra más reciente investigación, que todavía no ve la luz pública, aborda el tema de las transferencias del sistema Patria. La proyección nos está diciendo que por hogar venezolano, en el mes de mayo el Estado venezolano, por hogar, no por persona, transfirió unos $7.46 por hogar. En el mes de junio llegó a $15.91 por hogar. En el mes de julio llegó a $14.34 por hogar. Y en el mes de agosto llegó a $12.56 por hogar. Estos serían los montos de los llamados bonos que la gente recibe a través de lo que la gente conoce como el carnet de la patria, que llega a una plataforma digital que se llama Sistema Patria, que la gente luego a través del monedero Patria la convierte en bolívares de uso libre. Estamos ante el hecho de que el Estado venezolano, en el contexto latinoamericano, de todos los estados que tienen sistemas de transferencia directa, el que menos dinero está transfiriendo a la población. Estamos hablando de una transferencia de $12 en el mes pasado. Estamos hablando de un estado profundamente pobre. Ojo, es un programa con unas coberturas importantísimas. Estamos hablando de un programa que llega por sobre el 70% de los hogares venezolanos. Nuestras proyecciones nos indican que en el mes de agosto el sistema Patria logró llegar al 71.33% de los hogares venezolanos, pero llega con $12. Entonces estamos ante el hecho de un Estado pobre, con una alta cobertura, con una alta penetración, pero con muy pocos fondos. Estamos ante la realidad de un programa de una altísima penetración, como es el programa Hogares de la Patria, pero reitero, o sea, es un programa que con todo y su penetración es un programa pequeño, con todo y su penetración es un programa bastante débil. Y si nos vamos hacia otro programa de parte del Estado que es bastante relevante, como es el caso del programa de los llamados combos proteicos, también nos encontramos con la misma realidad. El hecho de una altísima penetración, pero también de nuevo, una altísima penetración que no logra ser significativa en términos de lo que transfiere. En el caso del CLAP nos empezamos a topar con una cosa complicada, y es que este programa está por debajo del 50% de coberturas, pero no logra promediar los 8 kilogramos de alimento por familia. Es un programa que en el caso del seguimiento que vamos haciendo en el mes de septiembre no está logrando sumar los 6 kilogramos, está reduciéndose a solo aportar arroz, a solo aportar harina, a solo aportar pasta, y empieza a desaparecer también la pasta, habiendo desaparecido los enlatados, estando desapareciendo los granos y estando desapareciendo el aceite y el azúcar. Entonces estamos ante el hecho de un Estado que se debilita, estamos ante el hecho de un Estado que deja de tener recursos, estamos ante el hecho de que si el Estado venezolano soportaba su maquinaria de control social de cierta manera comprar la voluntad de los venezolanos, pues con los montos que está transfiriendo muy difícil esté comprando la voluntad de los venezolanos. Conversando con Edison Arciniegas. Edison Arciniegas, repito, es sociólogo, es experto en planificación y desarrollo y ha hecho un seguimiento cercano, preciso de lo que es el tema de la inversión social del Estado venezolano. Nos está dando algunos datos relevantes. Los programas sociales del gobierno tienen una amplísima cobertura, pero una muy escasa inversión. Tanto las transferencias directas de efectivo, los llamados bonos a través del sistema Patria, como los combos proteicos, e incluso el programa CLAP, nos está diciendo Edison Arciniegas, se ha reducido de 8 kilogramos de alimento en promedio a 6 kilogramos en promedio y menos, y además tales alimentos se han reducido básicamente a carbohidratos, arroz, pastas y de vez en cuando aceite. Quisiéramos, Edison, ahora
sacarte un poco del tema estrictamente del análisis de datos y preguntarte sobre la inferencia política que es legítimo extraer de esos mismos datos. Decíamos al principio de nuestra conversación que la oposición siempre había afirmado que la hegemonía del chavismo se construyó sobre dos pilares. Por un lado, la popularidad inmensa de Chávez, el prestigio inmenso de Chávez en sectores de la población, y por otro lado, la gran cantidad de recursos que la burbuja petrolera le permitió a Chávez utilizar para comprar voluntades dentro y fuera del país. Hoy Maduro está en una posición de control del país y de control de las instituciones, y sin embargo no tiene ni ese dinero, tal y como tú nos estás indicando. Su inversión social va en retroceso de manera acelerada. Creo que nos dijiste que de todos los países que tienen programas de transferencia directa de fondos a la población, quien menos transfiere es Venezuela. Y por otro lado, bueno, no hablemos del carisma, porque la popularidad de Maduro es un submarino terrible. ¿Cómo se explica eso? Que un gobernante como Maduro, que no tiene ni el prestigio de Chávez ni el dinero de Chávez, siga incrementando su control hegemónico más allá del tema de la pura y dura coacción. Mira, por ponerte una cifra que de nuevo nos coloque en contexto, en un país como El Salvador, el gobierno está transfiriendo en torno a $200 millones mensuales a su población en el conjunto de transferencias directas. En el mes de agosto, el Estado venezolano no transfirió más de $54.5 millones a toda la población. En fin, estamos ante un Estado que hoy no tiene ese músculo financiero. Tampoco tiene el carisma, como me dice. Estamos ante un Estado, ante una manera de gobernar que definitivamente no se está sosteniendo en comprar voluntades, sino que se está sosteniendo en otros esquemas de control social distintos, en esquemas de coacción, en el hecho de que tienen estructuras de penetración social comunitaria muy importantes, que pueden estar descontentas, pero que funcionan, que permiten monitorear, que permiten el control social, que permiten la inteligencia social. Digamos que la principal herramienta que tienen quienes gobiernan para sostenerse es la inteligencia social, el permanente monitoreo de lo que sucede en las comunidades, y el hecho de que quienes les adversan definitivamente no terminan de comprender cómo se sostienen. El hecho de que quienes les adversan han construido una secuencia de excusas para poder justificar sus no éxitos o sus fracasos, y no han sabido ser lo suficientemente resilientes como para capitalizar el deterioro del Estado y hacer un uso más óptimo de sus recursos. Mira, $54 millones es una cifra que la puede tener cualquier persona o cualquier liderazgo que tenga un poquito de apoyo externo de alguna nación poderosa. O sea, es una cifra realmente pequeña. Para que tengamos una idea, una campaña electoral en Estados Unidos puede costar $500 millones. Estamos hablando del 10% de una campaña electoral en Estados Unidos. O sea, es una cifra que es muy chica. Definitivamente nosotros no hemos tenido un liderazgo del lado de la oposición que haya sido lo suficientemente asertivo para entender la debilidad del Estado y para entender cómo aprovechar esa debilidad del Estado. Por otro lado, también tenemos un gran tema de capilaridad. La incapacidad de los sectores opositores de comprender lo que está pasando en la base de la sociedad también es muy importante. Aunque en este momento la oposición tiene el peor desempeño de toda su historia, también el gobierno tiene el peor desempeño de toda su historia. Yo repito mucho una símil de cuál es el estado de ambos sectores. Yo diría que la oposición tiene, por ponerlo en términos de una enfermedad, la oposición tiene sarna, pero el gobierno tiene cáncer. La sarna es una enfermedad penosa, la sarna es una enfermedad que estéticamente te deteriora mucho, que genera también mucho dolor, pero definitivamente muy poca gente muere de sarna. La sarna se cura con mucha más facilidad que el cáncer. Una persona con cáncer se puede ver perfectamente sana, se puede ver perfectamente estable, pero el cáncer finalmente, cuando no es tratado y cuando avanza mucho, también mata. Entonces estamos ante ese hecho. Una oposición que tiene graves problemas estéticos, pero un chavismo y un gobierno que tiene un problema,
una procesión que va por dentro, y es precisamente que sus esquemas tradicionales lo están llevando a no ser sostenible. No es sostenible un gobierno que construyó su popularidad y su sostenimiento en torno al bienestar y que hoy solo se puede sostener en torno al control social. O sea, si usted sostuvo su respaldo, si usted sostuvo sus esquemas de control en torno a la expectativa de que con usted se podía vivir mejor, en torno a la expectativa de que usted garantizaba unos mínimos de bienestar, y ahora solo usted puede sostenerse en el hecho de que usted monitorea y va poniendo apaños, en cualquier momento ese sistema le puede colapsar. Entonces, lo que necesitamos hoy en Venezuela es comprender qué está sucediendo en la base de la sociedad. Lo que necesitamos hoy es comprender que en Venezuela hay un alto nivel de presión social que no tiene un cotejo de presión política, y lo que necesitamos comprender hoy en Venezuela es que mientras la realidad de la clase política venezolana es una, la realidad de la base de la sociedad es otra. De verdad, bien importante todo esto que nos estás diciendo, y que constituye, pues, o debería constituir insumo fundamental para una dirección política que quiera dar victorias y no dar excusas. Muchísimas gracias, Edison. Un gran abrazo. Muy buenos días. Gracias a ti por la oportunidad. Edison Arciniegas, director y fundador de la ONG Ciudadanía en Acción, sociólogo, experto en planificación y desarrollo, diciéndonos dos cosas muy importantes. La primera, el gobierno está, en el suelo en lo que tiene que ver con el manejo de la economía como instrumento de control social. Venezuela, la inversión social, la transferencia directa de recursos es la cuarta parte de lo que está transfiriendo el gobierno de El Salvador a su población. Imagínense ustedes, en esa condición, sin embargo, es decir, con esa amplia gama de posibilidades para hacer política, y desbancar al gobierno, desbancar la hegemonía política del gobierno. Sin embargo, tenemos a una clase política que, en lugar de trabajar en la base de la pirámide y darle a la indignación de la gente, darle al dolor de la gente un cauce político para construir victorias, entonces estamos pidiendo TIAR, R2P, responsabilidad de proteger. Es decir, estamos pidiendo cacao en el mundo, estamos pidiendo que vengan por favor los marines a salvarnos, en vez de, repito, construir aquí la fuerza política que sea capaz de generar el cambio, y el cambio en paz que Venezuela quiere y exige. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un invitado muy especial,
Especial no solo por la condición institucional que representa, especial por la valentía con la que se expresa en el debate público. Quiero ser en eso muy, muy claro. En este país en el que el oficialismo tiene años hablando de guerra, décadas hablando de guerra, el oficialismo, si va a decir que tiene problemas económicos, habla de guerra económica. Si se va a la luz, dice que hay sabotaje de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado, y por otro lado, tenemos en la oposición a personas que ven como única salida a los problemas venezolanos nada más y nada menos que la invocación de intervenciones militares extranjeras bajo el ropaje que sea, bajo las siglas que sean, bajo el rótulo que sea, pero básicamente eso, pues la intervención extranjera de carácter militar. Ante esa situación hay una persona que se para y dice, hay que pacificar el país. Pacificar, o sea, mientras otros están hablando de encender el país, esta persona con la que vamos a hablar ahora dice, hay que pacificarlo. Y plantea además que pacificar es la manera más contundente de enfrentarse a los proyectos de dominación que contra el pueblo venezolano se están adelantando. Ese personaje es Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras, y una de las voces que desde el ámbito ciudadano se han convertido en una referencia cada vez más importante, cada vez más clara. Ricardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Explícanos, ¿por qué para ti pacificar el país es tan importante? Muy buenos días. Hola, Chubo, muy buenos días. Fíjate, cuando planteábamos lo de pacificar el país, a nosotros nos preocupa muchísimo que hace 20, 25 años era natural, era sobreentendido que usted se levantaba a las 5 de la mañana y abría el chorro y había agua, y posiblemente tocaba el switch de la pared y había luz. Eso lo perdimos y no nos dimos cuenta cómo, cosas tan básicas. Y la paz es un pensamiento muy interno en el ADN del venezolano. O sea, las respuestas a los problemas eran una respuesta que procuraban hacerse en armonía, en paz. Y nos preocupa mucho, a pesar de los ataques, a pesar de lo incendiario de los verbos y en muchos casos hasta de las políticas públicas, nos preocupa muchísimo que el venezolano esté cambiando su esencia y entonces las respuestas violentas sean respuestas naturales, porque eso, además del drama humano, del drama social, del drama económico que estamos viviendo, puede convertirse en un profundo drama histórico que nos sumerja aún más en una crisis por décadas. Cuando hablábamos de pacificar el país, bueno, como son las redes de virulentas, nos entraron a palos por decir ese término. Resulta que la pacificación no significa precisamente lo que significa es institucionalización, es procurar aún más las fortalezas de la democracia, es procurar aún más que los ciudadanos podamos discutir, aún con profundas diferencias, aún con profundas injusticias, podamos discutir y construir las soluciones, porque precisamente lo que queremos es una justicia no para el abuso, una justicia pero tampoco para la venganza. Y ahí, también, esto es un tema también hasta muy personal, cuando uno tiene hijos pequeños, tú lo que aspiras, tú lo que procuras en términos de futuro, es un país, es un entorno viable para que la vida de nuestros hijos pueda ser productiva. Y la producción, ¿cómo se da? Bueno, se da precisamente en la pacificación, se da precisamente en las oportunidades, se da precisamente en la democracia, en ese espacio donde el señor Chubo Torrealba, si es bueno en lo que hace, bueno, la gente se para a las 5:30 de la mañana a oírlo, y no porque haya que encadenarse a las 5:30 de la mañana en un televisor para que obligatoriamente te escuchen. Eso significa pacificar para el país, y nosotros desde la institucionalidad empresarial, nuestro aporte es procurar que eso ocurra como una institución independiente y autónoma, porque además, Chubo, la sociedad civil no puede, no debe volver a permitir que sea utilitariamente usada en términos políticos, sin importar si estamos hablando de la izquierda extrema o de la derecha extrema o del centro. La sociedad civil está para construir consensos, soluciones, espacios de defensa, por supuesto, según el rubro, el sector que los agrupe, pero en todo caso no puede ser utilizada para la política, porque esa utilización de cuando me sirve este uso y cuando no sencillamente te domino o pretendo hacerlo, eso también es falta de paz en un sistema, en una nación que lo único que está clamando
es normalidad. Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras. Este lunes fue el Día Internacional de la Paz y durante esta semana se han desarrollado un conjunto de acciones, algunas de ellas en homenaje a un gran venezolano, el venezolano Pedro Niken, recientemente fallecido. Yo te voy a decir, Ricardo, cómo yo leí tu declaración. A mí y a los luchadores sociales del Radar de los Barrios nos impactó positivamente porque en nuestra experiencia de vida y de trabajo, para nosotros es claro que mientras haya precariedad, mientras haya hambre en Venezuela, siempre estaremos en peligro de que un demagogo de izquierda o de derecha, que un demagogo como Chávez o como Trump, utilice ese dolor y ese resentimiento como arma política. La única manera de evitar a los demagogos es teniendo prosperidad. Para que haya prosperidad tiene que haber producción, para que haya producción tiene que haber paz social y para que haya paz social tiene que haber acuerdo político. Es la manera como nosotros leímos tu declaración. ¿Crees tú, Ricardo, que en este momento en la sociedad venezolana, con el presidente Guaidó pidiéndole al mundo la activación del R2P, y con el señor Diosdado Cabello retomando su discurso agresivo en política, ¿crees tú que nosotros estamos más cerca o más lejos de esa conciencia nacional a propósito de lo que es la necesidad de prosperar para poder tener estabilidad y vida? Fíjate, Chugo, si partimos de la premisa de que la inversión, de que los procesos productivos procuran, que serían mucho mejor, requieren para su perfecta desarrollo, confianza, y la confianza se da donde hay seguridad jurídica, donde hay seguridad institucional, donde el empleo, la generación de empleo está bien visto y sobre todo está apoyado por las políticas públicas. Este tipo de acciones, de declaraciones o de solicitudes no generan ningún tipo de bienestar o de entorno positivo para la inversión, y si no hay inversión no hay desarrollo de puestos de empleo. Pero hay algo que es mucho más importante, el puesto de empleo es importante per se porque genera el ingreso a la familia, pero no hay producción que empodera al ciudadano, que te empodera a ti, a mí, Chugo. Yo quisiera que hoy estuviesen 50 programas y yo elegir si quiero oír el Radar de los Barrios porque es bueno, porque el señor que está haciéndolo tiene que levantarse cada día a hacerlo mejor. Ese tema, mientras haya inestabilidad política e institucional, mientras haya zozobra que tenemos muchísimos años viviendo, no estamos diciendo que es porque uno haya declarado u otro lo haya hecho, ya son muchos años en estas políticas públicas, eso no va a llegarle al venezolano, ese empoderamiento ciudadano que tiene la persona de saber que su salario tiene poder de compra y que se puede parar y que el problema lo tienen los empresarios, que tienen que todos los días ser mejores para ganarse la voluntad de este consumidor, de ese ciudadano en condición de consumidor. Con lo cual, Chugo, la respuesta obviamente no se acerca a ese bienestar que tiene que generar la producción y que tiene que tener la familia venezolana. Ricardo, una vez más, gracias por tu palabra y gracias por tu valentía. Un gran abrazo Gracias. Y buenos días. Igual para ti, Chugo, saludos. Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras y una voz valiente de la sociedad civil venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos para la parte final, acá, en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, La Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Remodelaciones de casas, apartamentos, oficinas, fincas, interiores y exteriores con acabado profesional. Mundo de Remodelaciones. Nos adaptamos al presupuesto de nuestros clientes. Llama sin compromiso 414-032-5419. Mundo de Remodelaciones.
El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero utilizar estos minutos finales para apelar a su memoria. A nosotros los venezolanos nos han estafado muchísimas veces por aquello de que somos un pueblo de memoria corta o sin memoria en lo absoluto. Yo quisiera recordarles lo que pasó aquí hace pocos meses, cuando hubo un debate encendido sobre si invocábamos el TIAR o no invocábamos el TIAR y que teníamos que aprobar el TIAR y que no sé qué cosa. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Discúlpenme la expresión por lo coloquial. ¿Recuerdan aquella habladera de paja a propósito del TIAR? ¿Recuerdan? Bueno, resulta que se invocó el TIAR y que se reunió el TIAR y el TIAR desarrolló, hizo comunicados, hizo declaraciones, hizo exhortaciones, y al final el TIAR no pudo hacer ninguna otra cosa, ¿no? Porque para poder desarrollar algún otro tipo de acción física, por así decirlo, contra el régimen de Maduro, implicaba tener unos votos que no existían. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan la demagogia de unos cuantos que decían no, que el TIAR era la intervención militar para acabar con la dictadura y bla, bla, bla? ¿Recuerdan eso? Bueno, era paja, era mentira. Se invocó el TIAR y no pasó nada. Bueno, ahora la moda es el R2P. La responsabilidad de proteger, porque supuestamente eso va a permitir la intervención militar, no sé qué cosa, la invasión extraterrestre para resolver los problemas venezolanos. También es mentira, señores. Yo les ruego que busquen en las redes sociales las interesantes explicaciones que da el abogado venezolano especialista en relaciones internacionales, Mariano de Alba. Él explica con claridad cómo el R2P es un mecanismo que va a hacer diligencias de carácter diplomático, de carácter económico seguramente, de carácter político, por supuesto, pero para que el R2P implique una intervención militar con apoyo de la ONU, eso tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene 5 miembros. 2 de esos miembros son Rusia y China. Y si no es por unanimidad, allí no se aprueba nada. ¿Tú te imaginas a Rusia y a China aprobando una intervención militar contra Maduro? No, ¿verdad? Entonces resulta que eso de lo que estamos hablando, como ayer cuando se habló de lo del TIAR, es mentira, es demagogia, es paja. Aquí no se está hablando de los problemas reales del país y de cómo abordarlos con seriedad. No. Aquí no se le está hablando al mundo, ni se le está hablando a los venezolanos. Esto es parte de la peleita entre las dos facciones abstencionistas para ver quién lidera ese extremo del polarizado espectro político nacional. Pero eso no tiene que ver con el dolor de la gente ni con la necesidad de la gente de construir soluciones. Nosotros como ciudadanos, nosotros como venezolanos, tenemos que ser más rigurosos y tenemos que exigirle a nuestros líderes que estén a la altura del dolor del pueblo, a la altura de la crisis que es necesario superar y resolver. Venezuela es un gran país. Nosotros vamos a poder hacerlo, pero por favor, tenemos que comportarnos
a la altura de la crisis, insisto. Tenemos que salirnos de la demagogia y entrar en la realidad. Y entrar en la realidad para cambiarla, para transformarla, no para seguir repitiendo promesas vacías. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo el gran César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de Frigorífico NIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y produce